Hola, hoy hablaremos de los tipos de instrumentos de recolección de datos. Partimos de que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Hernández, Fernández y Baptista, en su obra Metodología de la Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, de los cuales, a manera conjunta, forman un tercer enfoque, que es el enfoque mixto. El enfoque cuantitativo tiene como características medir fenómenos, utiliza estadísticas, prueba hipótesis, hace análisis de causa-efecto. El proceso es deductivo, secuencial, probatorio, analiza la realidad objetiva y sus bondades son generalización de resultados, el control sobre los fenómenos, la precisión, se hace una réplica y se puede hacer la predicción de la información. En el enfoque cualitativo, las características son que explora los fenómenos en profundidad, se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística. El proceso en este enfoque es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas, no tiene una secuencia lineal. El proceso es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal. Las bondades de este enfoque es que hay una mayor profundidad de significados, hay más amplitud, la riqueza interpretativa es mayor y contextualiza un fenómeno. En el enfoque mixto, se da la combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo, de los cuales obtiene las características de estos. Las técnicas de recolección de datos cuantitativos parten de la metodología cuantitativa, que es la que ha sido especialmente valorada en el campo científico y se basa en el método hipotético deductivo. Dentro de estas técnicas tenemos el cuestionario, que el cuestionario es una herramienta de investigación que consiste en una serie de preguntas para obtener información. El cuestionario se elabora con preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son de una respuesta específica, son apropiadas para la generación de datos precisos y fiables que sean fáciles de analizar, y su metodología es eficaz, requiere poca habilidad de los entrevistadores para administrar las preguntas. Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, de dos opciones de respuesta, por ejemplo, un sí o un no, o tricotómicas, donde tienen tres opciones de respuesta, sí, no o un no sé. También están las de opción múltiple, donde vamos a encontrar hasta 5 opciones de respuestas. Las preguntas abiertas sirven para obtener información más amplia. Su respuesta pues es libre. Las características de los cuestionarios es que deben de ser claros, breves, tener un vocabulario simple, no negar el asunto que se esté interrogando, no ser racistas, sexistas, no ser ofensivos y referirse a un solo aspecto a modo de no confundir a la persona a la que se le está aplicando el cuestionario. Otras técnicas es la escala de medición de actitudes, que son instrumentos donde se recolecta información con base a una lista de ítems o reactivos o frases cuidadosamente seleccionadas que constituyen un criterio confiable y válido, específico para medir cuantitativamente alguna forma de fenómenos sociales. Dentro de estas escalas está la escala de Likert, que se hace a través de un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o hasta 7 categorías. Nos encontramos al diferencial semántico, donde cada uno de los objetos se evalúa mediante las escalas bipolares. Estas presentan una reacción de tipo afectivo hacia el concepto. Otra es la escala de Goodman,
Esta técnica para medir actitudes se fundamenta en juicios ante los cuales los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectiva. Otros métodos cuantitativos de recolección de datos los encontramos en los análisis de contenido cuantitativo, las pruebas estandarizadas, donde pueden medir variables específicas como la inteligencia, la personalidad, el sentido de la vida, la satisfacción laboral, el racionamiento matemático, entre muchas otras variables. También está la clasificación de los datos secundarios. Estos tipos de datos se clasifican en internos y externos. Entre los internos, pues están listos para utilizarse, para usarse, requieren un procesamiento, mientras que los datos externos, pues se obtienen de organismos gubernamentales, de fuentes publicadas, asociaciones comerciales, entre otros. También están los instrumentos mecánicos o electrónicos, que son sistemas de medición por aparatos, como por ejemplo el detector de mentiras, la pistola láser con la que se mide la velocidad de un automóvil desde la parte externa del vehículo, o instrumentos que captan, por ejemplo, la actividad cerebral, la medición eléctrica de distancias. También otro método es la observación, y la observación pues se obtiene que a través de mirar lo que hay en el entorno, pero no nada más es mirar, sino hacer un examen más exhaustivo, con más atención para poder obtener la información que necesitamos. Ahora tenemos las técnicas de recolección de datos cualitativos. Aquí se utiliza la metodología cualitativa, que ha ganado terreno en el área de las ciencias sociales y en las orientaciones críticas, porque permite elaborar comprensiones sobre una realidad recuperando la experiencia de quienes están implicados, incluida la propia persona que investiga. Aquí se asocia el método deductivo. La observación cualitativa se entiende como el proceso deliberado, sistemático, dirigido a obtener información en forma directa del contexto donde se tiene lugar la acción. Explora contextos y la mayoría de los aspectos de la vida social. Debe describir comunidades, ambientes, actividades, personas que las desarrollan y significados de las mismas. También dentro de sus propósitos están comprender procesos, patrones y vinculaciones entre las personas. La observación es útil en todo tipo de investigación, y aquí involucramos específicamente al sentido de la vista, que debe de ir orientado a lo que queremos estudiar. Otra técnica son las entrevistas. Las entrevistas cualitativas son más íntimas, flexibles y abiertas, y dentro de ellas encontramos las estructuradas, semiestructuradas, libres y de tensión. Dentro de las estructuradas, pues se hace una serie de preguntas preparadas de antemano a los participantes. En las semiestructuradas, las preguntas definidas por el investigador se dan a modo de guión, y en las libres se fundamenta una guía general de contenido, y el entrevistador posee toda la flexibilidad para poder manejar esa entrevista, esas preguntas. La detención se emplea para conocer el comportamiento del entrevistado en situaciones de tensión. Se planifica en 3 etapas la entrevista. La primera, se hace el diseño del guión o cuestionario, se alistan los materiales y se contacta a los informantes. En la segunda etapa ya es donde hay una relación entrevistador-entrevistado, y se inicia con una introducción, haciendo la presentación, informar el tema, los objetivos y explicar el porqué del registro. Hay un desarrollo donde ya se da la aplicación de la entrevista a través de preguntas y respuestas, y el final, donde se formulan las conclusiones y se agradece a la persona entrevistada. En la
siguiente etapa, se transforman los datos en información valiosa sobre el problema. Las características de las entrevistas es que se tiene que escuchar con atención y cuidado al entrevistado, no utilizar calificativos, escuchar activamente, generar confianza en el entrevistado, dejar fluir el punto de vista del entrevistado, tener una naturalidad, espontaneidad y amplitud de respuestas, informar los propósitos que se deben de tener en esta entrevista, ser natural y evitar los distractores. La siguiente técnica son los grupos de enfoque. Los grupos de enfoque es un pequeño grupo de discusión guiado por un líder entrenado que tiene la finalidad de aprender más acerca de las opiniones de un tema designado y guiar acciones futuras. Las características del grupo de enfoque es que es un grupo pequeño que va de entre 3 a máximo 12 personas. La composición del grupo debe de ser homogéneo. El entorno físico debe de ser con una atmósfera informal, relajada. La duración va de entre 1 a 3 horas. El registro se hace a través de audios y videos y el moderador debe de tener habilidades de observación e interpretación y de comunicación con el grupo. Otras técnicas son los documentos, registros, materiales y artefactos, y esto los encontramos a modo individual y grupal. Esta técnica a modo individual la podemos obtener de documentos escritos personales, como pueden ser oficiales de dominio público, personales, cartas, diarios, notas, manuscritos, profesionales, reportes, libros, artículos periodísticos, correo electrónicos, entre otros. También la fotografía, los dibujos, los tatuajes, las pinturas, las cintas de audio y video. Dentro de los grupales podemos encontrarnos con actas constitutivas por empresas, con materiales audiovisuales grupales, arte que se han hecho de forma grupal y podemos encontrar también materiales organizacionales como reportes que se han hecho de forma grupal. Ahora tenemos a las técnicas de recolección de datos cualitativos. Dentro de ellas están las biografías e historias de vida. La biografía es la narración total del recorrido de la vida de una persona, desde que nace hasta el momento en que se está haciendo la biografía o hasta la muerte. Las historias de vida es aquella en la que el sujeto narra su vida a otra persona que la hace de interlocutor. Las características es que deben de tener datos completos y profundos, se construyen mediante la obtención de documentos, registros, materiales y artefactos. Se debe de obtener una cronología de sucesos, es importante. El significado de cada vivencia, pues aquí resulta central. Se deben describir los hechos que ocurrieron y tratar de entender a las personas que los vivieron. Aquí se solicita una reflexión retrospectiva sobre sus experiencias en el tema. Y bueno, la tarea final del investigador es ensamblar los datos provenientes de diferentes fuentes. Otra técnica es la triangulación de métodos de recolección de los datos. Aquí, al hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección, se le denomina triangulación de datos. Aquí se van a analizar todos los datos que se recabaron en las diferentes técnicas o los métodos que se utilizaron, como por ejemplo la entrevista, la encuesta, los grupos focales, la observación y demás. Por último, el análisis de los datos cualitativos. En este proceso, en el análisis cuantitativo, primero se recolectan los datos y posteriormente se analizan, mientras
que en la investigación cualitativa no es así. La recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo. Además, el análisis de estas no es estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o propio de cada análisis. Las características es que se reconstruyen historias, se interpretan y evalúan unidades, categorías, temas o patrones. Se le debe dar una estructura a los datos, deduce similitudes y diferencias con otros datos. Los resultados del análisis son síntesis de alto orden y pues cuando ya vemos que ya no hay más información, cuando ya no se da la saturación de la información, en este momento es que se concluye el análisis de datos. Y es así como cada una de las técnicas de recolección de datos cualitativos y cuantitativos nos van a ayudar a recolectar toda esa información en la investigación que se esté haciendo, ya sea de índole cualitativa o cuantitativa. Espero que este tema les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión.